Punto 1. ¿Qué es un espejo esférico? ¿Cómo se clasifican? Realiza un esquema, representa y describe sus elementos. Describe algunas aplicaciones de los espejos esféricos. Vamos con la definición. Al sacar un casquete de una esfera se obtiene un espejo esférico. El espejo es cóncavo si la superficie reflectora es la interior y es convexo si la superficie reflectora es la exterior. Supongamos que tenemos una esfera y si nosotros rompiéramos un trozo de esta esfera, obtendríamos un casquete que sería un espejo esférico. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en cóncavos y convexos, de acuerdo a la superficie que usemos para reflejar. Los cóncavos serán aquellos donde la superficie reflectante sea la parte o la cara interna, como muestra esta figura. Una característica es que los rayos incidentes siempre se reflejan pasando por su foco. Ahora, también una característica de la imagen que obtendremos en los espejos cóncavos es que serán real, porque están formadas por la intersección de los rayos reflejados, e inversa, es decir, estará invertida la imagen con respecto al objeto. Los espejos convexos, por el contrario, son aquellos donde la superficie reflectora es la parte externa. Vemos que los rayos que los rayos que inciden en la superficie se reflejan, pero de manera divergente. Vemos que se reflejan y divergen. Pero las prolongaciones de los rayos reflejados pasan por un punto llamado foco. Entonces, la imagen que obtendremos en este tipo de espejos será virtual, ya que estarán formadas por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados y será derecha con respecto al objeto. Algunos elementos de los espejos esféricos son el foco, el centro de curvatura, que vamos a mencionar que el centro de curvatura es igual al radio. Y por ende también podemos decir que el foco es igual al radio entre 2. En otras palabras, el foco siempre va a valer la mitad del valor de C, del centro de curvatura. Luego tenemos el vértice y también tenemos el eje. Algunos de los usos de los espejos esféricos son en la vida cotidiana, por ejemplo, en los automóviles, los espejos que se usan como retrovisor para poder mirar la parte trasera de los vehículos. También se lo puede usar en algunos espejos que usan profesionales de la estética o para maquillaje, que tienen una especie de aumento. También existen unos espejos de seguridad que se lo usa en conjunto con las cámaras. Y también un ejemplo que es bien clásico y todos conocemos es el de la linterna. Nosotros supongamos que tenemos una linterna, tenemos aquí la bombilla y se usan estos espejos que están en la parte interna para que reflejen los haces de luz de manera casi paralela.
Bien, vamos a resolver algunos problemas. B. Un objeto se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo de 40 centímetros de radio de curvatura. Calcular gráfica y analíticamente la posición de la imagen. Vamos con los datos. La distancia del objeto era de 25 centímetros. El radio, que es igual al centro de curvatura, es de 40 centímetros. Y el foco habíamos dicho que era igual al radio sobre 2 o al centro de curvatura sobre 2. Hacemos el cálculo correspondiente y obtenemos que el foco es igual a 20 centímetros, que es la mitad del radio o del centro de curvatura. La fórmula general de los espejos: 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Aclaro que DO es distancia del objeto y DI distancia de la imagen, y bueno, F foco. Reemplazamos por los valores que conocemos y nuestra incógnita es distancia de la imagen. 1 sobre 25 centímetros lo pasamos al otro término. Como tiene un signo más, va a pasar restando. Hacemos la resta entre 1 sobre 20 menos 1 sobre 25 y obtenemos 1 sobre 100. Si aplicamos proporciones, obtenemos que 1 por DI es igual a 100 por 1. Se multiplica de forma cruzada el numerador con el denominador de la otra fracción y el denominador con el numerador de la otra fracción. No importa el orden. Hacemos los cálculos. 1 por 100 centímetros son 100 centímetros y 1 por DI son DI. Nuestra respuesta es que DI es igual a 100 centímetros. O sea que el objeto se encuentra a 100 centímetros con respecto al vértice. Ahora podemos hacer el cálculo de forma gráfica. Como las dimensiones que hemos obtenido son grandes a comparación con respecto a las dimensiones de nuestras hojas, de donde hacemos nuestras tareas, vamos a tener que usar escala porque si no el dibujo no va a caber en nuestras hojas. Pueden usar cualquiera. Una que pueden usar es de 1 centímetro, va a representar 5 centímetros. Hacemos el gráfico, trazamos el eje, el espejo, marcamos su vértice, el foco, el centro de curvatura. Obviamente, los elementos como el foco y el centro de curvatura y el objeto no podemos marcarlo aleatoriamente, tenemos que respetar los datos que ya hemos obtenido. Si usamos esta escala, sabemos que por cada centímetro que marquemos en la hoja van a equivaler a 5 centímetros. Entonces, si marco 2 centímetros, eso valdrá 10 centímetros. Si marco 3 centímetros, eso valdrá 15 centímetros y así sucesivamente. Por ejemplo, el foco, que está a una distancia de 20 centímetros, en nuestra hoja tendremos que marcar 4 centímetros. Y si usamos esta misma regla, así ubicaremos el centro de curvatura o el radio y la distancia del objeto. Luego hay que entender algunas propiedades a la hora de marcar los rayos para obtener la imagen. Primero, trazaremos un rayo que incidirá en el espejo de forma paralela con respecto al eje y se reflejará pasando por el foco. Luego, trazaremos un segundo rayo que incidirá en el espejo pero pasando por el foco y se reflejará de forma paralela al eje. En el punto donde estos dos rayos reflejados se intersectan es donde se formará
la imagen real. Recordemos que la imagen era real porque estaba formada por la intersección de los rayos reflejados y por ende tenía que ser invertida con respecto al objeto. Recordemos que la distancia del objeto con respecto al vértice era de 100 centímetros. Como nosotros hemos usado una escala de 1 centímetro es igual a 5 centímetros, a 100 lo dividimos entre 5 centímetros y nos da un resultado de 20 centímetros, que es el valor que tiene que estar marcado en nuestra hoja. A veces puede variar un poco, pero si lo hacemos de la forma más minuciosa y precisa posible, los resultados no tienen que diferir mucho. Punto 2. Tres cargas de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb y 3 por 10 a la menos 6 coulomb se colocan en los vértices de un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. Calcular la fuerza resultante sobre la carga negativa. ¿Por qué se genera un campo eléctrico? Realiza el esquema de los campos eléctricos generados por cargas positivas y negativas y entre dos cargas. Dibujar líneas de fuerzas. Bien, primero haremos los esquemas. Tenemos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Vamos a representar mediante vectores el campo eléctrico que generan estas y vemos que en el caso de las cargas positivas generan campo eléctrico donde el vector de este diverge con respecto a la carga, es decir, se va alejando de esta. Por el contrario, las cargas negativas generan campos donde su vector convergen con respecto a la carga eléctrica. Es decir, en vez de alejarse, es como si se acercaran a ella. Ahora vamos a ver en el caso de qué pasa con el campo eléctrico que generan estas cuando interactúan entre sí. En el caso de una carga positiva y negativa, vemos que los vectores de sus campos eléctricos toman esta forma, ya que al ser cargas de distinto signo u opuestas, estas se atraen entre sí. Y en el contrario, cuando las cargas son del mismo signo, como estas cargas son iguales, entonces se repelerán entre sí y los vectores campo eléctricos de estas mismas tomarán estas formas que representa el diagrama. Lo mismo sucederá en el caso que fueran positivas y positivas, con diferencia de que las flechas deben apuntar en sentido opuesto, porque el campo vector eléctrico en las cargas positivas es opuesto con respecto al vector campo eléctrico en las cargas negativas. De esta manera, entonces, podemos definir que el campo eléctrico es aquella zona del espacio enrarecida por presencia de una carga eléctrica. Esta carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. Que nos arrojaba la consigna era de Q1, de Q2 y Q3, que estaban dispuestos en los vértices, de un triángulo equilátero. Equilátero quiere decir entonces que este triángulo tiene sus tres lados iguales. Eran de 20 centímetros cada uno, pero como estamos en el sistema internacional, a la hora de hacer los cálculos,
lo vamos a convertir a estos 20 centímetros en metros, siendo 0,2. Nos pedía calcular la fuerza resultante sobre Q2 del campo. Entonces, en primer lugar, calcularemos la fuerza del campo entre Q1 y Q2. Luego, entre Q3 y Q2. En primer lugar, entonces, usamos la fórmula que ya conocíamos. Campo 1 igual a la constante por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Reemplazamos los datos. Recordemos que que la constante era 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por Q1, siendo 2 por 10 a la sexta coulomb, a la menos sexta coulomb, perdón, por Q2, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre 0,2 metros al cuadrado. Resolvemos la multiplicación, es decir, la constante por Q1 por Q2. Tendremos que obtener este resultado. Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado, y se simplifica con el Coulomb al cuadrado de la constante, quedándonos Newton por metro cuadrado. Resolvemos el cuadrado del denominador, que era el radio. Obtenemos como resultado 0,04 metros al cuadrado. Hacemos la relación y metro al cuadrado se simplifica con metro al cuadrado, quedándonos que el campo eléctrico 1 es igual a 1.8 newton. Ahora vamos con el campo eléctrico 2, que estaba relacionado con Q3 y Q2. Reemplazamos la constante, Q3, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, y Q2, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. El radio va a seguir siendo el mismo. Resolvemos el producto entre la constante y las dos cargas. Obtenemos 0,108 newton por metro al cuadrado. Recordemos que coulomb y coulomb multiplicamos, obtenemos coulomb al cuadrado y se simplifica con coulomb al cuadrado de la constante. Resolvemos el radio y ahora resolvemos la división. Se simplifica metro al cuadrado con metro al cuadrado y obtenemos que el campo 2 es igual a 2,7 newton. Una vez que ya tenemos las dos fuerzas generadas entre Q1 sobre Q2 y Q3 sobre Q2, podemos calcular la resultante. Pero primero fijémonos en el diagrama. Recordemos que la carga Q1 era positiva, al igual que la carga Q3, que es positiva, y la carga Q2 era negativa. Por lo tanto, la dirección de los dos campos eléctricos sería esta. La del campo eléctrico 1 es esta, y la del campo eléctrico 2 es esta. Y el ángulo que forman entre ellas es de 60 grados. ¿Cómo sé este dato? Porque siempre los ángulos internos de cualquier triángulo equilátero, sin importar las dimensiones de su lado, siempre estos ángulos serán de 60 grados. Ya que tenemos el ángulo comprendido entre estas dos fuerzas, podemos aplicar el teorema de coseno. Fuerza resultante igual a la raíz cuadrada de campo 1, es decir, este, al cuadrado,
más campo 2 al cuadrado más 2 por campo 1 por campo 2 por el coseno del ángulo. Simplemente reemplazamos los valores de campo 1 y campo 2 y del coseno, donde corresponde. Realizamos el cálculo de los cuadrados, tanto de 1,8 newton al cuadrado y 2,7 newton al cuadrado. Y este término, que es el último, lo podemos resolver agregando todo en la calculadora. Tendremos que obtener el dato de 4,86 newton al cuadrado, ya que newton por newton, newton al cuadrado. Una vez que tenemos ya resuelto los tres términos, donde las unidades de cada uno son newton al cuadrado, podemos sumar y este resultado le sacamos la raíz cuadrada. Simplificándose el cuadrado de Newton, nos quedaría simplemente Newton, y la fuerza resultante es igual a 3,92 Newton, que si la vemos gráficamente sería esta, que está representada por esta semirrecta. Se movería en esta dirección y en este sentido, y tendrá una magnitud de 3,92 Newton. Un campo eléctrico entre dos placas paralelas es 4 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. La distancia entre las placas es 8 por 10 a la menos 3 metros. Si un electrón parte del reposo de la placa negativa, calcular A. La aceleración del electrón. B. La velocidad del electrón al llegar a la placa positiva. C. La diferencia de potencial entre las placas. Y los datos que nos dan son la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la carga, que es de 1,6 por 10 a la 19 coulomb. Bien, hacemos una lista de datos del campo eléctrico, de la distancia que recorre el electrón, de la masa de este y de la carga. Si graficamos la situación, tenemos dos láminas que tienen la distancia, que tienen una distancia ya mencionada y que se generó un campo uniforme. Si vemos el vector campo eléctrico que está generado por estas dos placas, tiene el sentido que marcan los diagramas, es decir, de izquierda a derecha, y nos plantea que si soltamos un electrón en esta posición, como es una partícula de carga negativa, es repelida por esta parte y es atraída por esta otra parte que es de carga positiva. Entonces el electrón se moverá de esta forma, de derecha a izquierda o en sentido contrario al vector campo eléctrico generado por estas dos placas. Vamos a calcular la fuerza del campo eléctrico con esta fórmula, que es campo eléctrico igual a fuerza sobre la carga. Los valores que ya conocemos son la del campo eléctrico y el de la carga. Reemplazamos los datos y despejamos fuerza. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, como está dividiendo, pasará al otro término, multiplicando, realizamos el producto y obtenemos que la fuerza es igual a 6,4 por 10 a la menos 13 newton. Nos queda la unidad de newton, ya que coulomb se cancela con coulomb. También podemos calcular la diferencia de potencial.
ya que conocemos el valor del campo eléctrico y la distancia recorrida por el electrón. Diferencia potencial igual a campo eléctrico por distancia recorrida. Reemplazamos los datos, campo eléctrico, distancia recorrida, realizamos el producto entre ambos y obtenemos el resultado y obtenemos que la diferencia de potencial es igual a 3,2 por 10 a la cuarta voltio. ¿Cómo obtenemos voltio? Ya que habíamos multiplicado estas dos expresiones, que sus unidades eran Newton sobre Coulomb por metros. Esto y esto. Cuando multiplicamos Newton por metro, obtenemos joules. Y joules sobre Coulomb es igual a voltio. Calculamos ahora la aceleración con la segunda ley de Newton o la ley de masa. Conocemos el dato de fuerza, que ya lo obtuvimos anteriormente, el de masa, que era el dato que nos daba la consigna, lo reemplazamos y masa, que está multiplicando aceleración, va a pasar al otro término, dividiendo, para que aceleración quede despejado. Realizamos la división y obtenemos el resultado de 7,03 por 10 a la 17 metros sobre segundo cuadrado. Ahora calculamos, por último, la velocidad final, es decir, la velocidad con la que el electrón llega a las placas que generan el campo eléctrico. Esta es una fórmula que vemos en MRV o movimiento rectilíneo uniforme variado. Los datos que conocemos son los de velocidad inicial, la aceleración y la distancia. Ahora, como el electrón parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, por lo tanto, queda eliminada, ya que su valor no tendrá incidencia en los cálculos que realizaremos. Reemplazamos los datos, bueno, la potencia pasará al otro término como raíz cuadrada, bajamos 2, reemplazamos el valor de aceleración y el de distancia. Realizamos el producto entre estos tres valores y obtendremos el resultado de 1,12 por 10 a la 16 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque metro por metro será metro al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de lo obtenido y el resultado será de 1,06 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ya que la raíz simplificará el metro al cuadrado y el segundo al cuadrado, quedando metro y segundo, que es la unidad correspondiente a la velocidad.